buenos días. Bienvenidos sean todos a este pequeño encuentro tipo webinar, charla, en conmemoración de lo que es el mes de la concienciación en ciberseguridad. Les saluda César Novo, quien es el encargado del Centro de Respuesta a Incidentes de Ciberseguridad para el Sistema Financiero y de Pagos de la República Dominicana. En esta oportunidad estaré compartiendo con ustedes una de las primeras charlas que en una iniciativa conjunta de las autoridades reguladoras y supervisoras del Sistema Financiero Nacional hemos preparado un conjunto de charlas con la intención de crear conciencia a propósito de la celebración del mes de la concienciación en ciberseguridad. Será un breve conversatorio. Todos tendrán disponible a través del chat la opción de poder hacernos preguntas. Esperamos compartir con ustedes los próximos 50 minutos, básicamente con este primer tema del día de hoy, que será el cómo nosotros podemos protegernos para un uso responsable en los canales digitales de la banca. Las próximas charlas hablarán nuestros compañeros de la Superintendencia de Bancos acerca de la protección en el tema de phishing, y posteriormente el jueves 28 nuestros compañeros de la Superintendencia del Mercado de Valores hablarán de cómo nosotros podemos protegernos en el uso de los canales digitales del sistema del mercado de valores. En este día, y a propósito de lo que ha sido toda esta transformación acelerada digital, fruto de lo que ha sido esta pandemia que nos afecta desde inicios del año 2020, como todos sabemos, esto nos restringió bastante la movilidad. Esta movilidad que efectivamente, como hemos podido observar en los últimos 5 o 10 años, todo el proceso de transformación digital ha sido altamente acelerado. Sin embargo, lo ocurrido en 2020 duplicó, triplicó, quintuplicó esa digitalización, dando la necesidad a que usuarios tradicionales que preferían ir a una sucursal, pedir un préstamo, hacer algún tipo de operación a través de una plataforma de internet banking de alguna de las entidades que conforman el Sistema Financiero Nacional, se hayan visto obligadas, primero, por las restricciones de movilidad, tener que realizarlas desde su casa o desde sus dispositivos móviles. Y en esta misma necesidad, las entidades financieras han acelerado su proceso de transformación en los canales digitales. Esta situación ha venido siendo aprovechada por los delincuentes cibernéticos, así como ha existido la delincuencia física. La delincuencia digital todos los días va en mayor auge porque las personas, al tener mayores personas transitando en estos canales digitales, los ciberdelincuentes están aprovechando que hay más gente en esa calle digital y muchas veces personas que no toman las previsiones o medidas del lugar para protegerse ante ser víctimas de situaciones. Las situaciones que vemos día a día a través de las estadísticas, denuncias de fraude, los bancos en donde plantean situaciones en donde algunas de las personas han sido afectadas por algún tipo de engaño, hicieron una transferencia de dinero donde no tenían que realizarla, nos ha planteado la necesidad de brindarles en el día de hoy algunos consejos que permitan que nosotros naveguemos de manera más segura al utilizar nuestros canales digitales. Si bien es cierto, hablaremos de algunos temas que quizás puedan ser un poco técnicos, pero trataremos de hablarlos en un lenguaje bastante común, bastante llano, para que todos los participantes de este webinar estén en las capacidades de adoptar estas medidas y previsiones del lugar. Así como en nuestras casas, antes de dormir, nos aseguramos de cerrar las puertas y las ventanas, poner candados. En ese mismo sentido, las personas tendrán la necesidad de establecer medidas para proteger su información,
ya que día a día los ciberdelincuentes aprovechan cualquier tipo de indiscreción de las personas para aprovechar estas vulnerabilidades en su contra y sustraer dinero de sus plataformas y canales digitales. Básicamente estaremos hablando de estos 4 elementos, de algunos principios básicos de lo que es la seguridad de la información y cómo es algo que a todos nos afecta. Muchos dirán, yo no soy un tecnológico, no soy un informático, pero aquí nadie tampoco es experto en seguridad física ni trabaja en una compañía de seguridad. Sin embargo, cuando salimos a la calle, tomamos previsiones y medidas para evitar vernos afectados en el mundo físico ante una situación. No somos de una compañía de seguridad y ponemos candado, cerramos las ventanas. Si salimos a la calle, tratamos de tener el celular en un lugar que no sea visible o evitamos transitar o caminar en zonas que pueden ser de muy alto riesgo, basado en el índice de ocurrencia de estas probabilidades de riesgo. Eso mismo, si lo trasladamos al mundo digital, tendremos que conocer y entender algunos principios básicos, porque ahora somos ciudadanos de un mundo totalmente conectado y un mundo totalmente digital. Y hablaremos en la primera parte acerca de estos principios básicos, acerca de la seguridad de la información. Veremos también algunas de las amenazas, vulnerabilidades o riesgos. Veremos algunos ejemplos de delitos financieros y cómo nosotros podemos aplicar algunos de estos consejos, por ejemplo, poner candado o evitar ser víctima de un fraude que aproveche nuestros canales digitales de la banca para sustraernos dinero. Y básicamente en esto se resume los temas que estaremos conversando en el día de hoy. Le damos la bienvenida a todos los que ya se han unido y a los que continúan ingresando a esta charla. El primer punto que conversaremos es la seguridad de la información. Es importante conocer que la información y el concepto de seguridad de la información es la forma en cómo nosotros podemos proteger la información en todos sus formatos. Nosotros tratamos siempre de que la información sea confidencial, es decir, que no pueda ser accedida por personas que no tienen necesidad de saber acerca de algún tipo de información. Ahí por eso lo primero que nosotros hacemos, y lo vemos en nuestros celulares, es que tenemos una contraseña, porque si alguien encuentra mi celular, yo tengo ahí posiblemente información privada, información confidencial que no me gustaría que una persona que no debería tener acceso a esa información pueda accederla. También a mí me gustaría que la información sea íntegra. Si voy a ver una foto, que se vea de buena calidad. Si estoy leyendo un documento, que ese documento tenga todos los datos que necesito, una hoja de Excel, un estado financiero un estado de cuenta de mi banco. Tiene que tener la información íntegra y que sobre todo esté disponible. La semana pasada todos vivimos lo que fue ese apagón digital. Ahí hubo un problema, un incidente de seguridad de la información que afectó a la empresa WhatsApp o Facebook, como querramos llamarlo, y afectó la disponibilidad del servicio. Básicamente tuvimos un apagón de aproximadamente un día y ahí es donde nosotros vemos, esto nos hizo reflexionar en lo altamente dependiente que somos hoy en día de los medios y canales digitales. Instagram también se vio afectada, lo cual también para muchas empresas, pequeñas empresas que usan como medio de comunicación con sus clientes estas plataformas, se vieron prácticamente paralizadas porque no contaban con la disponibilidad de la información. Entonces, básicamente nosotros tendremos que, así como no somos un Facebook o un WhatsApp, tendremos que asegurarnos de que nuestra información sea confidencial, que no sea accedida por personas que no deben, sea íntegra, que la información que nosotros accedamos, imagínense que una carpeta llena de fotos nuestra se daña, se corrompa y no podamos verla, eso sería muy grave para nosotros, o sea, que debe estar íntegra, y cualquier situación que ponga en riesgo de esto,
Los controles y las medidas que nosotros hagamos para ello forman parte del concepto de seguridad de la información. Y sobre todo que nosotros tendremos que asegurarnos de que esta información sea disponible y esté disponible en el momento que la necesitemos. Nuestra información puede estar en diferentes medios. O sea, podemos tener información impresa, podemos tener información en una conversación. Ahora las notas de audio, que a propósito del tema de las conversaciones, y ahí hablaremos un poco de las técnicas de engaños que están utilizando los ciberdelincuentes, hay ahora tecnología de inteligencia artificial que puede suplantar la voz de una persona. Entonces tendremos que también tener en cuenta esto y no dar por veraz cualquier tipo de llamada que podamos recibir con la voz muy parecida a alguien que conozcamos, que eso también podría formar parte de una estafa o de un engaño. Y la información también puede estar almacenada magnéticamente, electrónica, mostrada en un video. Ahora hoy en día tenemos tantos reporteros en la calle que es increíble cuando ocurre algún tipo de evento nacional o internacional. Casi siempre ya hoy en día, aparte de las cámaras que están instaladas en muchos de los países, incluyendo el nuestro, los celulares de las personas también almacenan y guardan mucha información vinculada a lo que es estos medios multimedios, valga la redundancia, grabada en video. Y ahí también podemos tener información o datos que tendremos que proteger y cuidar. Y uno de los medios más comunes en donde tenemos información que puede ser muy importante, y para ello vamos a hablar mucho acerca de esto, es como la información que transmitimos a través de los correos electrónicos. El correo electrónico es una herramienta vital e importante. Creo que todos los que usamos algún tipo de medio digital tenemos la necesidad de tener una cuenta de correo, ya que a través de la cuenta de correo los bancos nos piden nuestro correo electrónico para notificarnos informaciones, enviarnos informaciones, promociones, pero también si vamos a descargar algún tipo de aplicación para crear una cuenta de este tipo, también nos van a solicitar y pedir el correo electrónico. Por lo tanto, la cantidad de información que recibimos en el correo electrónico tendremos que tratar y garantizar de cómo protegerla, porque también en los ejemplos que veremos a continuación, muchas de las principales estafas llegan con un correo falso o con información, solicitándome información que en muchos de los casos puede ser falsa. Y ahí vamos a ver cómo nosotros podemos proteger la información también que se encuentra dentro de nuestro correo, con algunos consejos muy básicos. Es decir, en lugar de dejar la puerta abierta, cómo podemos poner un pequeño candado para evitar ser víctima de un incidente en nuestros canales digitales bancarios. La información que hoy en día vemos, y ahí tenemos que considerar que está expuesta a un conjunto de amenazas, vulnerabilidades y riesgos que en ocasiones podrá venir, por un lado, en el caso de las amenazas, son eventos naturales o provocados en base a situaciones que se vea expuesta la información. Habrán vulnerabilidades. Quizás muchos de ustedes escuchan que alguien nos comentó que hubo una vulnerabilidad en un sistema operativo, que hay que actualizar el sistema operativo porque hay una vulnerabilidad. Y hablándolo en términos llanos, el concepto de amenaza no hay que explicarlo, es una amenaza, algo que puede ocurrir, que nos puede afectar. Pero si vemos una vulnerabilidad, imaginemos que en la casa nuestra yo tengo un candado tan viejito, que a pesar de que puede aparentar que está cerrado, si yo lo halo muy duro, ese candado se abre. Eso podría ser una vulnerabilidad. O imaginemos una puerta de nuestra habitación que si le empujamos muy duro, ya el petillo, el llavín, no le ajusta correctamente y la puerta se abre. O una ventana de nuestra casa que puede aparentar estar cerrada, si le empujamos muy duro, también se abre. Estas son vulnerabilidades en el mundo físico. Lo mismo ocurre en los sistemas
en las páginas web, en nuestras computadoras, en nuestros dispositivos celulares, que una vulnerabilidad no es más que una forma en donde un ciberatacante, un ciberdelincuente, encontró una forma de bypassear la protección o el acceso. Entonces esa vulnerabilidad se explota utilizando programas, técnicas, a veces hasta técnicas muy básicas que no necesariamente son tan avanzadas para bypassear el tema. Vamos a suponer que si yo le doy 4 veces a una cuenta incorrecta, imagínense que el sistema al final me dé acceso. Hay sistemas que han ocurrido situaciones en donde ha sido una vulnerabilidad o un error en la programación de ese sistema o de esa aplicación que lo hace vulnerable para que la información deje de ser confidencial, deje de estar disponible o que la información deje de ser íntegra. Y por otro lado, los riesgos son todas estas situaciones y ciberdelincuentes en donde buscan la forma de explotar estas vulnerabilidades en base al medio que estemos almacenando. Cuando hablamos del riesgo es, imaginemos que yo voy caminando en una calle, posiblemente sin un celular, pero esa calle está en una zona céntrica del país, con mucha vigilancia, muchos policías, quizá posiblemente, obviamente nunca hay un riesgo cero, pero posiblemente ese riesgo de que me ocurra algo yo caminando o trotando en esa calle, sin celular, sin una cartera, sin una prenda muy alta, mi riesgo de verme afectado ante un asalto puede ser un poco baja, no cero, baja. Sin embargo, si yo me voy con 3 cadenas y me voy a un lugar con poca vigilancia, con poca seguridad y ando con un celular hablando, posiblemente el riesgo que yo tenga de ser afectado por un asalto sea mucho más alto. Y en ese mismo sentido, a medida que yo estoy circunnavegando en ciertas páginas que pueden ser de procedencia dudosa o descargando aplicaciones desconocidas, en esa misma proporción o en esa misma medida yo puedo tener un mayor riesgo. Lo mismo ocurre cuando divulgamos más información de la necesaria o cuando hacemos cosas que no deberíamos hacer. Por ejemplo, al seleccionar una contraseña, si yo pongo una contraseña que sea 1, 2, 3, 4, el riesgo de que alguien pueda adivinarme mi contraseña es mucho más alto a que si yo pongo una contraseña que es una frase larga que tiene poca relación conmigo, comparado con aquel que puso 1, 2, 3 y 4. Porque hay programas que adivinan estas contraseñas haciendo combinaciones de teclas, números, dígitos y demás. Entonces, si pasamos a la parte de lo que son los fraudes financieros, vamos a ver a qué tanto estamos expuestos nosotros en República Dominicana. Por un lado, hablemos acerca de lo que es el robo de identidad. Este tipo de delitos, básicamente, el delincuente cibernético busca suplantar a una persona para hacer transacciones u operaciones de cuentas bancarias o llevar acto ilícito a nombre de esta, solicitar un préstamo, hacer una transferencia en nombre de alguien. Y muchos quizás habrán escuchado casos en los últimos meses, en los últimos años, por ejemplo, de la famosa estafa del secuestro de WhatsApp, en donde a una persona que dio clic en un enlace que no debía o le fue explotada algún tipo de vulnerabilidad, el ciberdelincuente le robó su cuenta de WhatsApp y lo tiene en otro dispositivo que no es el del dueño. Y en ese robo de identidad empieza el ciberdelincuente a enviarle a los contactos de esta persona, haciéndose pasar por ella, de que, mira, Pedro, necesito que me transfiera 10,000 pesos, préstame 10,000 pesos y transfiéremelo a esta cuenta que tengo un problema. Pero eso lo hace con 100 contactos más. Muchas personas hacen caso omiso a ese mensaje. Otros han caído en esa trampa y han hecho las transferencias del dinero. Y porque tú dices, pero es que yo tengo a Pedro grabado en mi celular, ¿cómo puede ser que Pedro me está pidiendo un dinero? ¿Cómo yo voy a imaginarme de que Pedro no es Pedro?
si es el número que yo tengo registrado con Pedro y normalmente hablo con Pedro. Entonces, este ha sido uno de los últimos tipos de robo de identidad, pero también en las entidades financieras han podido ocurrir situaciones de solicitudes de préstamos. Ahora también con esta digitalización es muy importante nosotros proteger nuestra información, porque si bien es cierto que hay un sinnúmero de controles para evitar la suplantación de identidad que realizan las entidades financieras, en ocasiones hay casos que ocurren donde ese proceso digital, en donde ahora yo no necesito ir posiblemente físicamente, sino que puedo aperturar un producto a través de un canal digital de una entidad financiera, se hace más importante cada día que nosotros protejamos nuestra información. Hay un tema que va también muy vinculado con esto, que es el tema de la privacidad. Muchas personas en los estudios, todavía la población mundial está muy dividida en torno a eso, donde hay personas que dicen, bueno, a mí mi privacidad me importa muy poco, o sea, yo publico cualquier tipo de cosa en redes sociales y total, yo lo que tengo son 5,000 pesos en mi cuenta, o posiblemente tengo mi cuenta vacía. ¿Qué importa que alguien me robe información o que me hackeen? Porque para lo que se van a llevar, sino son las repercusiones que podría conllevar a esto. Imagínense que a usted le hayan solicitado a nombre suyo un préstamo de 500,000 pesos, de 100,000 pesos, de 50,000 pesos, una tarjeta de crédito, haciéndose alguien pasar por usted. Ya al final esa deuda posiblemente se le va a amputar a usted. En lo que se investiga y se vea que es un robo de identidad, será mucho el mal momento que pasaremos tratando de identificar o demostrando que no fuimos nosotros quienes hicimos esta solicitud para tales fines. Y República Dominicana, lastimosamente, está basado en algunas publicaciones que vemos, por ejemplo, de los años 2018, en el top de países, según especialistas, que reciben mayor robo de identidad. Estos especialistas nos plantean situaciones en donde nosotros nos encontramos en los rankings, en los principales 20 países que reciben más este tipo de práctica. Y ahí es donde nosotros tendremos que ser muy cuidadosos y cautelosos con la información que compartimos. A veces, ahora por ejemplo con el tema de las tarjetas de vacunación, la compartimos en los grupos. Mira, yo me puse mi vacuna. En el tema de compartir cualquier tipo de información, lo hacemos, podemos publicar una foto, podemos publicar un pasaporte, sin saber al final, cuando ya eso se convirtió al mundo digital, dónde va a terminar esta información o estos datos míos. Entonces tendremos que empezar a cuidarnos y proteger nuestra privacidad y nuestra información, porque si bien es cierto, imagínese Pedro, el ciberdelincuente que le secuestró el WhatsApp a Pedro en el ejemplo anterior, no le intentaba robarle dinero a Pedro porque Pedro no tenía dinero, pero posiblemente Pedro sí tiene amigos con dinero que le hicieron transferencia y le prestaron dinero en un momento determinado. Entonces, al nosotros proteger nuestra información, proteger nuestra identidad, estamos protegiendo a todo nuestro entorno, nuestros familiares, nuestros hijos, hermanos, padres, madres, que tendremos que tratar de asegurarnos evitar situaciones de esta. Entonces, ya una vez que cómo llegan a través de poder robar esto, es básicamente a través de lo que son las técnicas de phishing. Y aquí el phishing básicamente no es más que una pesca en donde los ciberdelincuentes envían correos aleatoriamente. En algunos casos hay otros tipos de phishing que son dirigidos a personas específicas, conocidas como los BET, básicamente a empresas o personas importantes, o los think tank, que son dirigidos a altos ejecutivos de empresas, pero normalmente el ciudadano común recibe ataques de este tipo, o correos. Hay un término norteamericano que me gusta usar mucho, que es el famoso too good to be true. En el caso de herencias
que nos envían y nos dicen que quieren sacar 500 millones de euros de un banco en Suiza, en Rusia, en Afganistán, y que nos han contactado a nosotros porque la suerte nos tocó con el destino para realizar este tipo de cosas. Y ahí entra el concepto de lo que es la ingeniería social. Y ahí viene donde nosotros a veces recibimos correos, si los aplicamos al tema que hoy nos ocupa, supuestamente de nuestra entidad financiera, con supuestamente algún tipo de transacción que nosotros realizamos, o alguna tarjeta que se desincronizó, o la solicitud de un código de un dispositivo token que nos están solicitando porque hubo una transacción extraña, porque nuestro producto se desactualizó. Es importante mencionarles, y todos pueden acceder a una campaña que realiza la Asociación Bancaria con las diferentes entidades del sistema financiero, muy importante, en conjunto con distintas entidades que están también apoyando a este tema del Yo Navego Seguro. Las principales, la mayoría de las entidades del sistema financiero están concientizando a las entidades y siempre nos dicen que ellos nunca van a solicitar información a través de un correo electrónico. Nunca nos van a pedir que visitemos una página que ellos nos hayan indicado. Sin embargo, algunas situaciones que nos cambió el modus operandi o la vida, fruto de la pandemia, cambió un poco ciertas situaciones. Y ahí es donde se invita de que no hay un no absoluto. A veces puede que me llamen de mi entidad financiera, pero nunca me van a pedir algún tipo de información confidencial. Y tenemos que tener en cuenta con relación al tema de los correos, en el tema de phishing, hablaremos de cómo nosotros podemos proteger un poco nuestros correos electrónicos, porque los atacantes, una vez que me atacan a través de un phishing, yo le di clic y entré inocentemente a una página sin saber que ya al entrar a esa página se descargó un programa malicioso que me robó el acceso de mi celular o de mi computadora, y en ese sentido el atacante, ya una vez que tomó ese primer paso, continúa con los siguientes pasos. Por ejemplo, bloquean la dirección oficial de mi banco, y de esta forma yo evito recibir notificaciones de alertas reales de mi banco, y entonces ellos empiezan a enviarme alertas supuestamente del banco, pero a veces no nos fijamos que le cambiaron una N por una M, una O por un 0 y viceversa. Entonces tendremos que tener mucho cuidado con nuestros correos. Los ataques de phishing los vamos a recibir a través de nuestros correos, y tenemos que ser muy cuidadosos y cautelosos cuando recibimos algún tipo de notificaciones de consumo, solicitud de información. Nunca nuestras entidades financieras nos van a pedir ningún tipo de información sensitiva o confidencial en torno a esto, y mucho menos a través del correo electrónico. Ya veremos que tampoco podemos suponer cuando nos llaman, que es otra técnica de ingeniería social, cuando hablamos del phishing, en donde a veces también nos llaman haciéndose pasar por un representante del banco. Esa es otra modalidad, ya un poco más física, a través de una llamada telefónica, pero que muchas veces son combinadas por los ciberdelincuentes para estos tipos. Entonces, en ocasiones podemos recibir correos de este tipo que son falsos, en donde me dice que debo entrar a un determinado enlace y colocar mi contraseña y mi usuario. Eso nunca va a ocurrir. Nunca de los nunca ninguna entidad le va a indicar que entre a un determinado enlace y que coloque sus contraseñas, sus passwords, sus tarjetas de clave o su token. Esto, cuando vemos alguna solicitud similar a la de este tipo, estamos frente a un phishing. Y ahí vamos a ver que en el enlace podría aparecer, bueno, pero esa es la dirección que yo siempre veo de mi entidad financiera, banco01.com, es la que yo siempre utilizo y es donde yo tengo mis cuentas. Y ahí parece que el enlace, bueno, esos enlaces se ofuscan, se enmascaran, y aunque puede parecer que es el banco01.com, detrás hay otra dirección que es a la donde realmente nosotros vamos, que es el sitio fraudulento,
que simula completamente cuando entro a esa página con todos los logos, todo igualito, la clona en la página de la entidad y nos genera un tipo de confianza que digamos, pero sí, esta es la página que yo siempre entro de mi entidad financiera. Entonces tenemos que evitar hacer clic en estos enlaces porque, repito, indistintamente que nosotros hagamos o no y coloquemos algún tipo de datos, hay algunas páginas maliciosas dependiendo de las vulnerabilidades en nuestro navegador, en nuestros celulares o en nuestras computadoras, que el simple hecho de yo entrar a un determinado enlace puedo estar descargando un artefacto malicioso sin haber hecho nada, sin haber descargado ningún tipo de información. Tengan en cuenta la redacción, los errores ortográficos, que muchas veces nos van a dar señales de que estamos intentando ser víctimas o nos están enviando un ataque de tipo phishing para robar mi información y acceder a mis canales digitales bancarios. Hemos tenido bastantes casos de fraudes en República Dominicana y esto podemos verlos en las cifras oficiales que emite el Departamento de Investigaciones y Crímenes de Alta Tecnología, mejor conocido como el DICAT de la Policía Nacional, en donde vemos estafas que a veces nosotros decimos, wow, pero ¿cómo la gente puede ser tan ingenua? ¿Cómo cayó en ese tipo de engaño? Pero podemos tener un tío o una tía que también, nuestro papá que es un poquito mayor, un baby boomer, que no está tan a la vanguardia de este tipo de fraudes o situaciones, que también tendremos que nosotros en nuestro entorno compartirles y darles consejos de este tipo. Así como le decimos a nuestros hijos, cuando estés en la calle no saques el celular, también tendremos que empezar a decirle no coloques información que te soliciten en algún medio digital, porque te pueden estar robando la información para afectarnos y viceversa. Estos ataques y estos ataques de phishing han afectado a entidades financieras y a personas en todo el mundo. Y todavía, a pesar de ser una de las primeras prácticas y técnicas utilizadas por los ciberdelincuentes, todos los días aparecen nuevos casos. Entonces, recordemos, nunca entregar información en base a la solicitud de un correo electrónico, nunca descargar ningún archivo que venga adjunto. Si yo no estoy esperando una información, si yo no he solicitado una información y me llega de la nada un correo con un adjunto, con un enlace, pidiéndome información de mi acceso y mis credenciales para acceso a Internet Banking, nunca lo haga. Si veo que me dice, que mire, su producto se van a desactivar y yo tengo algún tipo de duda, yo llamo a mi entidad bancaria y confirmo si efectivamente me enviaron un correo pidiéndome algún tipo de información o que mi usuario se bloqueó o viceversa. Pero no permitan ser los pescados, sino que nosotros vayamos a la fuente y confirmemos las informaciones a las cuales nos vemos expuestos. Cuando estamos ante una situación de este tipo, nosotros tendremos que entender, hay un concepto, hay un candadito que se aparece en nuestros navegadores, ya sea del celular o de nuestra computadora, que es el header que antepone, que es el HTTPS. Anteriormente las conexiones que nosotros hacíamos para navegar, cuando visitábamos algún enlace, eran HTTP, que eran conexiones no encriptadas. Ahora se creó un nuevo estándar conocido como el HTTPS hace ya muchos años, en donde la mayoría de las páginas de nuestras entidades del Sistema Financiero Nacional indican que son páginas seguras. Esta S nos garantiza de que hay elementos de seguridad que cifra y encripta la información y nos da algún tipo de acceso más seguro. Si vemos que el enlace es un HTTP y nos están pidiendo que pinchemos ese clic, tenemos que tener mucho cuidado en torno a eso. Revisemos las ortografías y nunca te van a pedir que valides. Volvemos y repetimos, nunca te pedirán validar información personal por esta vía. Otra de las modalidades que cada día va reduciéndose son los famosos smishing, que son
ataques de ingeniería social a través de mensajerías de SMS que todavía se utilizan, en donde me envían un mini mensaje, que ahora es increíble como anteriormente las compañías telefónicas nos vendían, bueno, tú tienes tantos minutos y tantos mini mensajes. Ahora ya la gente no usa los mini mensajes, a todos se nos quedan, pero hay delincuentes que dicen, mira, te envío, has recibido una oferta o una promoción o te ganaste un premio, entra a este enlace y haz tal o cual cosa. Tenemos que también tener en cuenta la fuente y sobre todo lo fácil que es a través de un SMS, porque ni siquiera nos aparece muchas veces un número de teléfono al que podamos llamar para confirmar, sino que nos aparece un código como 2525 y desde ahí nos llegó de que, bueno, mira, supuestamente mi banco me está pidiendo que entre a este enlace y complete algún tipo de información. Evitemos ser víctimas de este tipo de ataques al recibir algún tipo de mensaje, mini mensaje extraño, que nos pida que entremos a algún determinado enlace para completar tal o cual información. Por más fidedigno que sea, vayamos a la fuente, llamemos a nuestra entidad financiera y confirmemos si efectivamente me enviaron un SMS para confirmar algo. Normalmente las entidades financieras nos remiten mini mensajes para notificarnos consumos en nuestras tarjetas, ya sea de débito o de crédito, y básicamente te dicen, no te envían un enlace para que confirmes, te dicen, ¿hiciste o no esta transacción? Si no la hiciste, llama a tal número. Pero recordemos que debemos llamar al número que nosotros no sabemos de la entidad. Tampoco confiemos en cualquier número que aparezca ahí, porque también puede ser que el delincuente me diga, bueno, me pongan un número falso de mi entidad financiera. Cuando contesten el teléfono, va a decir Banco 01 y se harán pasar por la entidad. Sino que vayamos a Google y busquemos, bueno, no me acuerdo del número de mi entidad financiera. Busco en Google cuál es el Banco 01 y ahí me va a aparecer el número de teléfono oficial, o visito la página oficial de mi entidad bancaria y ahí voy a encontrar el número de teléfono de contacto. Ahí puedo llamar y validar si efectivamente ellos me han enviado este mensaje para validar un determinado consumo, pero nunca lo van a hacer de esta forma. Y la delincuencia ha venido evolucionando continuamente en el sentido de que, aparte de que nos envían un mini mensaje o un correo haciéndose pasar por nuestra entidad, vamos a suponer que yo tengo el número que es 222-22-22-22, que es el número que siempre he usado para llamar a mi entidad bancaria, y hay un día que recibo una llamada de un 222-22-22. Y yo digo, pero sí, ese es el número de mi entidad bancaria. Y me dicen que le dé alguna información, pero mi caller ID me dice que ese es el número. Tampoco confiemos en esto. Y sobre todo si empiezan a plantearme situaciones de urgencia, pedirme información vía telefónica, y ahí vamos a entrar al concepto del phishing, porque los delincuentes están usando una técnica conocida como el caller ID spoofing, que es una suplantación del número de teléfono de cualquier entidad a la cual se hacen pasar por ese. Es decir, me están llamando de cualquier número el delincuente, el ciberdelincuente, pero en mi caller ID aparece el 222222, que yo digo, bueno, ese es el número de mi entidad financiera, pero en realidad no lo es, sino que han usado una técnica conocida como caller ID spoofing, que para suplantar, así como a veces suplantan una página web haciéndose pasar por la entidad o un SMS, también ahora lo hacen a través de una llamada telefónica con un número que parece ser legítimo y parece ser de mi entidad financiera. Cuando recibe esta llamada de ese 222-2222, te le dice, bueno, usted me está pidiendo esta información, que hubo un fraude, que hubo una transacción extraña, me está pidiendo mi usuario, mi token o lo que sea. Deme un segundito y yo lo llamo ahora. Y usted vuelve a Google y coloca en la página de su entidad, busque el teléfono oficial de su entidad y sea usted quien llame. A pesar de que alguien le haya dicho,
que está llamando de esa entidad y se hace pasar por un representante, a veces tienen un nivel de profesionalidad que hasta convence. Nosotros hemos grabado llamadas de este tipo a ver hasta dónde pretenden llegar y tienen un nivel de profesionalidad bastante importante. Y ahí es donde entran, cuando aplican el Caller ID spoofing, esta técnica conocida como phishing, que es como si fuera un phishing que enviaron por correo haciendo o pidiendo información, pero lo hacen a través de la voz. Ellos lo que ahora hacen es combinaciones entre correos. Te dicen, mira, te acabo de enviar un correo de un consumo no reconocido, y te llaman de un número que parece ser el de tu entidad financiera, y tú ahí dices, pero es que mira, sí, el correo es de la entidad, es el correo de alertas que yo recibo siempre, y no me fijé que hay algo extraño porque lo vi rápido, y sobre todo si me dicen que le hicieron un cargo de $1,000, me pongo en pánico de inmediato. Uy, me hicieron un fraude, me clonaron una tarjeta, y luego entonces me llaman a los 2 minutos. Entonces ahí esa combinación puede a veces crearnos cierta incertidumbre y pánico, y las personas entonces pueden verse comprometidas a entregar información supuestamente para evitar el daño. Pero no se preocupe, el sentido de prisa en este caso no amerita ponernos locos, porque las entidades financieras tienen procesos y técnicas investigativas, y en este caso seamos nosotros quienes llamemos para evitar ser víctimas de esta situación. En este caso de phishing pueden llamarnos para aperturar cuentas, préstamos no solicitados, estafas de seguridad social, notificaciones de premios. Mire que usted se ganó un gran premio. Volvemos al concepto de too good to be true. Demasiado bueno para ser verdad que yo me gané una jipeta en una rifa que yo nunca jugué. Y el skimming, que es el uso del robo de nuestros números de tarjetas a través de los cajeros. Esta modalidad, ahora en un mundo más digital, ha ido reduciéndose, no se ha eliminado, pero también tenemos que tener en cuenta en los cajeros que usemos, tratemos de usar cajeros habituales, porque en cualquier podemos encontrar un punto de compromiso. Cuando pasamos nuestras tarjetas, traten de no descuidarlas. Si le entregamos en un comercio, que se la lleven. Ahora ya hay verifones inalámbricos que me llevan a mi mesa y yo pago ahí, y mi tarjeta siempre está conmigo, para evitar este tipo de fraudes en nuestros dispositivos o tarjetas. También existe lo que es el ataque de manos fantasmas, que básicamente cuando ya me afectan con un malware, un virus en mi dispositivo, ya el delincuente tiene acceso a mi dispositivo o a mi computadora y puede realizar transacciones en cualesquiera de las plataformas que tengamos. Entonces, finalmente, en los últimos minutos que nos quedan, algunos breves consejos para evitar ser víctimas de estas situaciones. Las contraseñas debemos cambiarlas, no podemos compartirlas. Utilicemos contraseñas fuertes y, sobre todo, 2 grandes consejos. No utilicemos la misma contraseña para todo, porque hay una mala práctica de que, bueno, yo la contraseña que siempre he usado y tengo 7 cuentas, esa misma contraseña la uso en los 7 dispositivos, en las 7 páginas, en las 7 aplicaciones que tengo. Eso es un grave error, porque si esta contraseña se ve comprometida por un ciberdelincuente, va a tener acceso a toda nuestra información digital. Entonces, aunque cueste, utilice diferentes contraseñas, cámbienlas frecuentemente, y sobre todo no ponga una contraseña vinculada a su ser. Por ejemplo, mi fecha de nacimiento, la fecha de nacimiento de mi hijo, el día de mi graduación, cosas que sean fácilmente identificables, porque si yo entro a su cuenta de Instagram o a su Facebook y veo que usted usted posteó una foto en un cumpleaños diciendo celebrando mi día, ya el delincuente sabe y aparece ahí el número 35, bueno, pero fulano nació en tal año, en tal día y tal mes, déjame ver qué combinación de estas él está usando para esto, o una matrícula, etcétera. Entonces, no la compartamos, no la reutilicemos, cambiémoslas frecuentemente y busquemos frases que no guarden relación con nosotros. Nunca usemos
no permitamos que otra persona vea nuestra contraseña y sobre todo un elemento muy importante que hoy en día está disponible en todas las aplicaciones y todos los dispositivos es agregar un segundo factor de autenticación, porque ya las contraseñas no son totalmente seguras. Hay programas que utilizan los atacantes que se ponen a probar todas las combinaciones posibles y en 5 o 6 horas pueden acceder a nuestra contraseña. Sin embargo, un segundo factor de autenticación, que me llegue un mensaje al celular, que me llegue un correo electrónico para que valide ese acceso. Si yo veo que entré a una página, abrí una aplicación y me dice, ok, vi que pusiste la contraseña bien, pero ahora valídame en otro factor de autenticación, porque ahí va a ser mucho más difícil que el hacker, aparte de que se sepa mi contraseña, tenga también mi celular a mano. O tenga acceso a mi correo electrónico. Podría ser, pero es mucho más difícil que tenga este segundo factor. Y entonces activemos este segundo factor de autenticación. Google a partir del año 2022 ya lo va a poner obligatorio. En nuestras cuentas de Instagram, Facebook, en cualesquiera de ellas y en nuestros correos, por ejemplo, como el de Google, vayan a la opción de seguridad y vayan a la opción activar segundo factor de autenticación, que en unos simples pasos les va a permitir activarlo y les va a brindar un mayor nivel de seguridad importante en sus aplicaciones. Como pueden ver en esta parte de second step of verification, nos va a permitir activar este segundo factor. El correo electrónico es el más utilizado para lanzar este tipo de temas, inclusive dentro de una organización, haciéndose pasar por ellos. Evitemos recibir o entregar información solicitada de manera urgente a través de los correos electrónicos. Como ya mencionamos, remitentes desconocidos, faltas ortográficas, urgencias, varias cuentas de correo, eso sí tenemos que utilizarlo. Habilite los filtros de spam en los correos electrónicos. Siempre actualicen sus sistemas operativos. Descarguen un antivirus, ya sea en su computadora personal o su dispositivo móviles. Existen, si no queremos pagar por una de ellas, yo recomiendo que paguen $3, $4, $5. Hay de todos los precios, pero si no, hay también versiones gratis que podemos descargar en nuestros dispositivos. Dejemos esa mala costumbre de llegar a los sitios y pedir la clave del Wi-Fi, porque si no tenemos una VPN, que es un programa que protege esa conexión, puede también verse comprometida mi información. No lleguemos a un lugar público, una plaza y entremos con ese Wi-Fi que nos conectamos a hacer operaciones bancarias desde nuestros dispositivos, porque los hackers pueden interceptar estos paquetes si no uso una VPN para tratar de robar mis credenciales de manera muy simple y muy fácil. No dejemos rastros. Al finalizar, cerremos siempre las secciones, desactivemos la opción de guardar las contraseñas siempre y elimine los historiales y las cookies, que son una huella que nosotros dejamos cada vez que visitemos algún tipo de página. Y básicamente, por último, no habilitemos el jailbreak, por ejemplo, en nuestros iPhone, o instalemos aplicaciones que no sean de los sitios oficiales. Bueno, mira, alguien me envió esta aplicación para Android y me la envió por un correo, me la envió por un mini mensaje. Trate de evitar este tipo de situaciones. Las VPNs, como les comentaba, que es un programa que básicamente protege mi conexión a través de una red inalámbrica. Debo instalarlo. También hay VPNs que son gratis o pueden buscar una de pago. Instale su antivirus, encripte la información que tiene en su celular. Cada dispositivo nuestro permite encriptarla de modo tal de que si se me pierde, no pueda ser extraída de mi celular y accedida por un tercero. Porque ahí también van a venir informaciones crediticias, bancarias mías, que pueden ser utilizadas posteriormente en nuestra contra. Instale las aplicaciones oficiales, elimine aplicaciones que no use y sobre todo revise los permisos que tienen las aplicaciones. Dependiendo del tipo de uso, que si una aplicación que por ejemplo es para jugar y me está pidiendo acceso a mi ubicación, eso debería ser un permiso que no debería tener, a menos que no sea para enviarme publicidad o lo que sea. Entonces
revisemos siempre esto. Y el acceso a las cámaras, ubicaciones y micrófonos, porque casi siempre tenemos la percepción de que Facebook, Instagram, Google nos escuchan solamente con tener el dispositivo móvil abierto. Las aplicaciones de mensajería las utilizan mucho a través del phishing. No envíe información confidencial. Siempre confirme quién le hace la solicitud de un código SMS. Es mentira que a alguien le va a llegar un código SMS a su celular que es de otra persona y te mandan un mensaje, te dicen, mira, para que por favor me mande un SMS que te llegó a ti por error. Eso nunca va a ocurrir. Bloquee el número del cual le están contactando y en las redes sociales active su segundo factor de autenticación y sea cauteloso con las informaciones que publica, lugares, informaciones que pueden ser muy inocentes, pero al final pueden estar revelando información nuestra. Esto podría poner en riesgo nuestra información y sobre todo nuestros canales digitales financieros. Desconfíe de las ofertas sorprendentes y exageradas. Si es demasiado bueno, si me gané el premio, si hay un 90% de descuento. Este tipo de cosas nunca van a ocurrir en la vida real. No haga clic en estos correos, en los mensajes, siempre vaya usted mismo a la fuente y evite ser víctima de una situación de este tipo. Cambie sus contraseñas frecuentemente, ya cuando acceda a su plataforma de internet banking. No utilice nombres y contraseñas fáciles. Verifique la dirección que está accediendo para que pueda tener previsiones en este sentido. Y con esto era un poco alguna de las recomendaciones panorámicas que teníamos que presentarles y compartirles en el día de hoy. Les invitamos a que continúen participando en este tipo de webinars que organiza la Autoridad Financiera y Monetaria en conjunto para ustedes. El próximo martes nuestros compañeros de la Superintendencia de Bancos estarán profundizando más el tema del phishing y el jueves 28 de este mismo mes, la Superintendencia del Mercado de Valores estará compartiendo con ustedes algunos consejos de ciberseguridad para protegernos en el uso de los canales digitales del mercado de valores financiero nacional. Y era un poco lo que queríamos compartirles en la mañana de hoy. Muchísimas gracias. Vamos a ver, aquí tenemos algunas preguntas en los minutitos que nos quedan. Las contraseñas deberían cambiarse por lo menos cada 3 meses. Se hace mucha referencia a las contraseñas como el cepillo de dientes, porque tienen dos variables muy parecidas. Por ejemplo, los cepillos de dientes no se comparten, las contraseñas tampoco. Y los cepillos de dientes deberían cambiarse cada 3 meses. Igualmente las contraseñas deberían cambiarse en este tiempo. Las VPNs gratuitas no son tan confiables. Todo va a depender de, Ernesto, de la fuente que puedas buscar. Hay algunas que podrían no ser confiables porque tienen muchos anuncios y demás, pero si tú te haces una búsqueda en una página con algún nivel de reputación, tú buscas top de VPNs gratuitas en Google y te van a aparecer varias. Si no eres muy entendido en la materia, te invito a que contactes a algún profesional de informática o de ciberseguridad que sea amigo tuyo y te dé una recomendación más personalizada para tu caso. Ok, ¿a quién denunciar? Denunciamos que intentaron realizar una estafa a través de un correo o un número telefónico que ya identificamos. Bueno, lo primero que tenemos que notificar es a nuestra entidad bancaria, nuestra entidad financiera, y ya si fue solo un intento, pero si fue materializado y transferí un dinero donde no debía o algo parecido, deberían ir a la Dirección de Investigación y Crímenes de Alta Tecnología de la Policía Nacional. En el DICAP les van a tomar su denuncia y ellos van a canalizar y a investigar en conjunto con su entidad financiera este tipo de estafa. No hagan compras, esas compras que se hacen hoy en día por Instagram sin validar correctamente. Tengan mucho cuidado en este tipo de compras que son muy utilizadas para hacer fraudes de este tipo. Bien, con esto
concluimos. Muchas gracias por sus preguntas. Esperemos que haya sido de su total agrado y nos vemos en una próxima entrega de Aula Central el próximo martes, en continuación con la celebración del mes de la concienciación en ciberseguridad. Muchas gracias y que tengan un feliz resto del día.